Muy buenos días, Sarita, ¿cómo estás? Hola, buenos días, profe Ángela, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a abordar la STS de matemáticas, pero la vamos a abordar desde una propuesta para trabajar la estadística de una manera integrada, es decir, integrándola con las demás áreas. Como ya vimos la STS del lenguaje, entonces la vamos a integrar en parte con esa propuesta del chiribiquete. ¿Esto a qué nos va a servir o qué nos va a ayudar? Hoy en día, dentro de las propuestas y transformaciones curriculares que estamos abordando en las diferentes instituciones educativas, se propone integrar el currículo. Entonces, para eso vamos a vivir varios momentos. Un momento de exploración, un momento donde vamos a ver los gráficos y la cultura estadística, vamos a ver los gráficos como objeto semiótico, los niveles de lectura de los gráficos estadísticos, un momento de práctica de los textos de PRES y vamos a hacer una valoración y cierre de la experiencia. Entonces comencemos con la exploración. En la exploración te invito a que mires la siguiente imagen y me cuentes cuántos lobos puedes observar. Puedo observar dos. Muy bien. De pronto, si te detienes un poquito más o logras observar otra cosa o no. Tú dijiste que observaste dos ahorita. Sí, observo dos Listo. globos, pero Entonces aquí estamos viendo. acá hay un lobo, acá hay otro. Pero mira que aquí, acá por ejemplo, hay un lobo. Ah, ya veo el rostro del lobo en el Sí. tallo del árbol. En el tallo del árbol hay uno por acá y hay otro por acá. ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces, y hay más lobos. Aquí mira que hay uno en estos arbustos, una cabeza grande Ah, de lobo, ¿lo ves? sí, una cara Una grande. exacto. Entonces, ¿esto a qué nos invita? Mira que aquí en la nube hay otro lobo, ¿lo ves? Sí. En total hay 14. ¿Esto a qué nos invita? A mirar más allá de las cosas que se ven a simple vista, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacemos la lectura, en la lectura uno por lo general les pregunta a los niños, les hace preguntas literales, pero muchas veces les hace preguntas más allá de lo literal. Asimismo pasa con la estadística. Observemos esta otra imagen. ¿Cuántos tigres puedes ver en la imagen? Bueno, aquí sí logro ver varios. Cuatro a simple vista. Es uno que está también en el tallo del árbol, otro que está por ahí en las hojas. Mm, bueno, solo esos. Listo. Te Hay voy uno a... que está en la tierra. Ok, muy bien. Entonces te voy a mostrar los que yo logro ver, que pueden que sean más. El literales serían estos cuatro, ¿cierto? En esta hoja hay otro, van 5. En esta piedra hay uno, 6, ¿cierto? Acá hay otro, 7. Acá en este tallo hay 8, otro 8. Aquí hay otro, 9. Aquí hay otro, 10, ¿sí? Por acá hay otro, 11. Y hay personas que han encontrado como hasta 17, ¿cierto? Nótese que esta vez para usted fue más fácil ir más allá de lo literal. ¿Por qué crees que te fue más fácil ir más allá de lo literal? Por la primera imagen. Exacto. Eso quiere decir que con nuestros estudiantes, siempre que abordamos un aprendizaje, muchas veces ese aprendizaje inicial, si persistimos en el aprendizaje, lo llevará a ejercitarse y a lograr profundizar en el mismo. Entonces, en ese sentido, vamos a recordar que cuando leímos el texto del Chiviriquete, los que alcanzaron a abordar la STS del lenguaje, vimos que se hablaban de plantas, entonces ahí vimos porque no solamente leemos las letras, sino que también leemos las imágenes, ¿cierto? Y entonces acá vemos
que en esa lectura nos contaban que habían 10 especies de plantas, 18 de mariposas, 4 de anfibios, que se registraron en total 2.138 especies de estas, pero 10 eran diferentes a las demás conocidas en esa serranía del Chiribiquete. Y entonces cuando nos registran estos números, uno piensa, es que también los números hacen muchas veces parte de esos tipos de lecturas expositivas. Y pensando en que habíamos visto lo del Chiribiquete, encontré esta gráfica que tiene que ver con la serranía del Chiribiquete. Si analizamos esta gráfica no nos dice nada por sí mismo, pero más adelante vamos a ver por qué no nos dice nada por sí mismo. Entonces ya vimos la exploración, donde en esa exploración podemos preguntarnos lo siguiente: ¿será posible que abordemos la estadística en diferentes áreas, en las diferentes áreas? Sí, sí es posible. Sí es posible, muy bien. De pronto, ¿tú recuerdas que te enseñaron estadística en el colegio? Sí, recuerdo. Ok. ¿Quieres contarnos algo de lo que recuerdas o así? Bueno, lo que recuerdo es que las representaciones gráficas las hacían a modo de barras y de gráficas. Tenían unos colores, tenían también algunos puntos, algunas frecuencias, algunos ejes, pero realmente para hacer la lectura de ellas se presentaba o se tornaba para mí un poco complejo, hasta el punto que actualmente se me dificulta comprender algún gráfico para la información. Ok, entonces vamos a mirar que eso nos dice a nosotros, lo que tú acabas de expresar, Daniela, nos da a entender que es importante tener una cultura estadística, y eso es lo que vamos a ver a continuación, los gráficos y la cultura estadística. ¿A qué hace referencia esto de los gráficos y la cultura estadística? Primero, es importante que sepamos que sí es posible, como tú lo dijiste, abordar la estadística integrándola en las demás áreas del saber. ¿Y por qué es posible? Porque cuando yo tengo un gráfico, ese gráfico me va a permitir a mí indagar sobre ese aspecto que me está mostrando el gráfico, me va a permitir hacer un análisis de esa información, me va a permitir interpretar esa información y me va a permitir a mí proponer unas acciones frente a esa información de ese gráfico. Y esto lo vemos, estos son competencias, y esto lo vemos en lenguaje. En lenguaje uno le entrega un texto a un estudiante y él puede indagar sobre ese texto, hacer un análisis sobre ese texto, interpretar ese texto, proponer sobre ese texto, y lo mismo pasa en otras disciplinas. Entonces es posible integrar la estadística con las demás áreas del saber. Cuando hablamos de los gráficos y la cultura estadística, vamos a mirar este Twitter que puso nuestro presidente el 22 de agosto del 2020, donde él dice: nos duelen los muertos que deja la violencia producto de narcotráfico y terrorismo entre 2010 y 2018. Nuestro país vivió 189 homicidios colectivos y entre 2019 y 2020, 34 hechos de esa naturaleza. Seguiremos combatiendo a disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo, carteles y otros. Cuando ve uno una información como esas, de pronto pasa por alto algunos elementos que él mostró en este gráfico. Y entonces cuando muchas veces somos muy poco lectores acá en Colombia y más fácil miramos gráficos. Y al mirar este gráfico uno dice: ¡ay, qué buen desempeño! ¿Qué trabajo han hecho para mitigar y permitir que en lugar de aumentar esta violencia se disminuya? ¡Qué buen trabajo! Entonces vamos a analizar este gráfico, vamos a ponerle lupa a este gráfico y lo vamos a ver más grande. Aquí aparece el gráfico más grande. Este mismo gráfico que mostré ahorita está acá. Sarita, tú ves que hay una disminución de esos homicidios con respecto a esta gráfica, la de la administración anterior.
Y esta gráfica es del presidente actual. ¿Se observa una disminución? Sí. Sí, muy bien. Esa disminución se ve que realmente es significativa, como muy alta. ¿Es verdad o es mentira? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sin embargo, dentro de la cultura estadística, a veces omitimos algunos detalles que son necesarios en los momentos de leer una gráfica, como por ejemplo los ejes, tú lo hablabas ahorita. Aquí tenemos el eje X que me está dando cuenta de algo. Vamos a ver de qué nos dice. Aquí me dice que esta primera parte del gráfico de la presidencia anterior hace alusión a periodo de 2010 a 2018. Eso significa que son ¿cuántos años? Son 8 años. 8 años. Mientras que estos datos son del 2018 al 2020, que hace alusión a ¿cuántos años? 2 años. A 2 años. Entonces aquí es donde el lector, la persona que tiene una cultura estadística, no se va a dejar engañar, por decirlo así, de un gráfico como estos, sino que lo va a interpretar desde toda su nomenclatura. Va a leer todo el gráfico como tal y va a decir, un momento, esto se ve como una diferencia abismal, pero acá, mientras que aquí hay 8 años, aquí hay 2 años, entonces no podemos comparar 8 años con 2 años. Entonces, si observas la necesidad de tener una cultura estadística donde no podamos, cuando miremos una gráfica, la miremos en toda su completud, la podamos mirar con cierta rigurosidad, podamos ser críticos al mirarla. Sí. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Entonces ahí vemos pues como la importancia de la cultura estadística, porque primero que todo la cultura estadística la vamos a ver en las diferentes redes sociales, abunda información estadística, en los medios de comunicación, la interpretación va a permitir que podamos tener una alfabetización estadística, o sea, es importante para alfabetizar a la gente de manera estadística, y es importante que las personas no solamente vean un gráfico, sino que sean capaces de razonar y sacar conclusiones de los gráficos, e incluso poder ser escépticos frente a un gráfico, ¿cierto? Para eso vamos a mirar otro ejemplo. Este es una información estadística que salió en la revista Semana, y frente a esta información uno diría, ve, los candidatos van muy parejos, porque uno lo que hace es mirar simplemente como la gráfica así rápidamente. Y en esta gráfica podríamos decir, aquí dice, Semana revela los resultados de las encuestas que se hizo a los ciudadanos por parte del Centro Nacional de Consultoría y con las auditorías de Jan Haas. Entonces uno observa esto y uno dice, Dios mío, los candidatos van muy parejos. Pero si mira los porcentajes, que es otro elemento que aparece en esta gráfica, se da cuenta que aquí hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque si aquí aparece el 23%, el 12% no podría estar tan cerca del 23%, ya que 12 casi que es la mitad de 23%, entonces tendría que estar más o menos por acá. Y el 9% es mucho menos de la mitad, entonces debería estar mucho menos de la mitad. Ante esto, a la revista Semana se le pidió que corrigiera este gráfico y mire cómo aparece realmente en la corrección. Nótese que aquí se observa el 23%, aquí sí es notable que hay un 12% porque es un poquitico, casi la mitad. El 9% es obviamente mucho menor que 12, pero muchísimo menor que 23, el 6%. Entonces mire que ya la gráfica sí es una gráfica real. ¿Consideras tú que es importante entonces mirar todos los elementos en una gráfica para no ser engañados? Sí, totalmente. Ok. Ahora, eso desde cuando miramos el papel de los gráficos en la cultura estadística, podemos decir que tienen un papel esencial en la organización,
en la descripción, en el análisis de datos, ¿cierto? Por eso, según Will, y permiten la comunicación de información compleja según Cazorla. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer unos gráficos, se pueden incluir, se pueden tener claro que en el momento de abordar los gráficos estadísticos en el currículo, se incluyen los referentes curriculares para primaria a lo largo de todo el currículo. Además, los gráficos se utilizan con frecuencia en la vida profesional. Cuando nosotros vamos a hacer, por decir algo, un trabajo de grado, entonces uno tiene que hacer muchas veces en el campo científico, tiene que tomar unos datos, una muestra, hacer un análisis de unos resultados y ahí va a utilizar uno la estadística. Y debido a la presencia frecuente en la prensa, en internet, en los medios de comunicación, se hace importante la estadística. Hay varios autores que han intentado describir las características de la cultura estadística. Entre ellos tenemos a Gall. Gall nos dice que la cultura estadística tiene dos componentes. El primero, que tiene que ver con interpretar y evaluar críticamente. Y el segundo, que tiene que ver con discutir o comunicar opiniones. Y eso tiene que ver con la presentación que les mostraba ahorita, una diapositiva, donde habla de indagar, de argumentar, de proponer, y frente a eso es importante que nosotros formemos a nuestros estudiantes de una manera crítica, ciudadanos que sean cultos estadísticamente, donde ellos puedan inclusive integrar la tecnología con esa información estadística. Entonces ya vimos la exploración, ya vimos los gráficos y la cultura estadística, ahora vamos a ver los gráficos como objeto semiótico. Sarita, para ti, ¿qué serían los gráficos? Bueno, antes de ver los gráficos como objeto semiótico, vamos a ver los gráficos en el currículo escolar. Resulta de que tanto los lineamientos curriculares que fueron dados en 1998 como los estándares básicos de competencias que fueron dados en el 2006 nos hablan de la importancia de trabajar la estadística. Nos hablan de la necesidad de formar un ciudadano con una cultura estadística, que no solamente sea capaz de tomar unos datos y representarlos en una gráfica, sino que sea capaz de analizarlos e interpretarlos. Cuando hacemos una interpretación de datos, desde el programa PTA, se propone que el estudiante pueda tomar el problema, ¿cierto? Frente a ese problema pueda elaborar un plan. Esa elaboración de plan lo va a hacer teniendo en cuenta unos datos que se le dan. A esos datos le va a hacer un análisis y esos análisis le van a permitir extraer unas conclusiones. Entonces esa sería como la estrategia que se propone para el análisis investigativo de la estadística. Ahora sí vamos a ver los gráficos como ese objeto semiótico. Para ti, Sarita, ¿qué serían los gráficos como objeto semiótico? Yo siento, o bueno, creería que son aquellas representaciones de signos o de símbolos visuales. Muy bien, son las representaciones de signos o símbolos visuales. Ok. En ese sentido, cuando nosotros tenemos un gráfico, tenemos que tener en cuenta que los gráficos tienen un objeto semiótico complejo. Los gráficos estadísticos es porque tienen unos títulos, unas convenciones, tienen pues el grafo como tal, que algunos dan cuenta de la frecuencia, otros dan cuenta del porcentaje, y su interpretación requiere el uso de todos esos componentes. Por ejemplo, veamos acá. Ahorita les hablaba que íbamos a abordar esto de la estadística desde el chiribiquete, ¿cierto? Entonces acá tenemos este gráfico. ¿Qué te dice este gráfico, Sarita? Me habla de algunos parques nacionales naturales y también de unos porcentajes. Ok. Bueno, ¿podrías hacer una interpretación ahí de ese gráfico o crees que a ese gráfico le falta algo? Pienso que le hace falta contextualizar los colores. Muy bien, eso se llama convenciones. Veamos acá.
Aquí ya, mira que aquí estaba así. Aquí, ¿qué información nueva encuentras? Una nomenclatura. Una nomenclatura, muy bien. ¿Crees que ahí ya está contextualizado? No, Muy bien, vamos a ver qué hay aquí de nuevo. ¿Crees que aquí ya hay un contexto definido? sí, Sí, muy bien, Sarita, porque aquí hay un título. El título me permite a mí encontrar el contexto del gráfico. Es muy importante tener el título del gráfico, porque el título me dice a mí de qué está hablando el gráfico. Un gráfico se debe de realizar de tal manera que no lo interprete solamente quien lo hizo, sino cualquier persona pueda hacer lectura e interpretación del mismo, ¿cierto? Así como cuando el lector o el escritor debutante está escribiendo y uno le dice, mira, corrige esto, hace esto, ¿qué te parece esto, aquello, qué quisiste decir con? Que cuando escriba quien lee pueda interpretar y saber qué quiso decir el lector. Lo mismo pasa con las gráficas estadísticas. Si yo doy el título, entonces voy a poder facilitar la lectura del mismo porque voy a dar el contexto. Lo mismo estos colorcitos acá abajo me están dando cuenta de las convenciones. Me está diciendo que el verde oscuro hace alusión a las hectáreas, a la deforestación de hectáreas entre el 2018 y 2019. Me está diciendo que el verde, no es tan claro del todo, pero tampoco tan oscuro el medio, hace alusión a la deforestación entre 2019 y 2020 y que el verde claro hace alusión a la deforestación entre el 2020 y 2021, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, esto me permitiría a mí, porque tengo todos los elementos, hacer una interpretación de estos datos. Teniendo en cuenta eso, vamos entonces a mirar cuáles serían esos niveles de lectura que podemos hacer de los gráficos estadísticos. Dentro de los gráficos estadísticos como objetos semióticos, ya dijimos que tenemos en cuenta la población, el título del gráfico. Por ejemplo, acá tengo un gráfico que me da el título, que me da el gráfico y que me da unos datos. Ejemplo, no sé si alcanzas a ver bien este gráfico. sí. Bueno, entonces acá me está hablando de la población indígena en el continente americano. Si pudiéramos pensar cuál sería el país de los que aquí aparecen que tiene mayor número de población indígena, podríamos decir con claridad cuál es. México. México, muy bien. ¿Y cuál sería el que tiene menor cantidad de población indígena? Está entre Brasil y Venezuela. Está entre Brasil y Venezuela y has dado una respuesta muy correcta porque ambos tienen el mismo valor de frecuencia, ¿cierto? Sin embargo, es importante mirar que este gráfico me habla de, acá está la frecuencia y aquí está el porcentaje de la población, ¿cierto? Entonces no es lo mismo yo decir, que no es lo mismo yo comparar, por ejemplo, a Colombia con Brasil, sabiendo que Brasil tiene una población muchísimo mayor que Colombia, ¿cierto? Una extensión de territorio más grande que Colombia, una cantidad de habitantes más grande que Colombia. Entonces, ahí entra a jugar otra variable, ¿cierto? Entonces, aunque aquí Brasil y Venezuela tienen la misma cantidad en frecuencia, aparece Venezuela de último porque la población de Brasil es muchísimo más grande en porcentaje con respecto a Venezuela. En ese sentido, cuando nosotros tenemos un gráfico, entonces debemos hacer un análisis de todos los datos que me están dando, ¿cierto? Entonces, muchas veces en los gráficos se pueden cometer errores. ¿Qué errores se pueden cometer cuando omitimos las líneas de base? Cuando se hacen manipulaciones de los ejes. Por ejemplo, como les mostraba ahorita en el de la revista Semana, se estaba haciendo una manipulación del gráfico para que pareciera que los candidatos iban parejos cuando no era así. Y a veces es que se pretende que la población que lee el gráfico tenga una percepción que quien hace la gráfica desea, y eso se llama sesgar la información. Entonces, cuando se manipulan los ejes, cuando se manipula una variable, cuando se usa un gráfico equivocado o cuando se va en contra de las convenciones.
Todo eso es importante analizar cuando vamos a mirar gráficos, como hicimos al principio con esas gráficas que vimos del Twitter del presidente y con esa gráfica que vimos de la revista Semana. Entonces uno hace un análisis para evitar y para mirar si hay algunos de estos errores y eso a uno le lleva a tener confiabilidad en la gráfica o simplemente hacer un análisis crítico de la misma. Vamos a mirar, por ejemplo, acá estas dos gráficas, ¿cierto? Y vamos a ver que aquí se está omitiendo la línea de base. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta gráfica, esta está bien. La que tiene la carita feliz es una gráfica que está bien. Mientras que la que tiene la carita asustada es una gráfica que me muestra que hay una dificultad en esta gráfica. Y es que la gráfica empieza desde 50, mira, empieza desde 50. 50, 52, 54, me está hablando de la cantidad de estudiantes que hay en un grupo. Entonces, si uno mira esta gráfica, uno dice, ay, mira, hay más gente. El grupo el grupo A, por ejemplo, quinto A, por decirlo así, casi que dobla o supera más del doble a los otros grupos. Y uno diría, qué injusticia, ¿por qué le ponen tanta gente a esa profesora en cambio de estos tan disparejos? Pero es porque aquí se está omitiendo la línea de base. Está empezando desde 50, mientras que aquí sí empieza desde 0. Como aquí empieza desde 0, entonces podemos ver que aquí hay 62, 52, y si corriéramos, bueno, no se corre, y aquí hay 54, ¿cierto? Y aquí hay 54. Entonces nótese que aquí sí se ve casi que parejito, que no hay tanta diferencia de estudiantes. ¿Me hago entender? Sí, perfecto. Entonces, si nota qué diferencia es mirar un gráfico donde se omite la línea de base en el que no. Pensemos, Sí. por ejemplo, acá en este. ¿Cómo te pareces? Aquí es fácil, pues yo he puesto las caritas así, pero la idea es que las caritas realmente en este caso no están donde es. Tú me vas a decir cuál crees que es la gráfica correcta. La gráfica correcta es la segunda. Muy bien, es la segunda. ¿Y por qué la segunda? Porque mira, acá estamos tomando valores del eje Y que están entre, entre 0 y 16 máximo. Es más, está entre 6 y 14. Pero como vimos ahorita, es bueno tener la línea de base que es desde el 0, ¿cierto? Mientras que aquí la están tomando desde 0 hasta 50. ¿Para qué tomar valores tan grandes cuando se observa que en la gráfica estos valores no se están tomando, ¿cierto? Mientras que aquí se están tomando son los valores que realmente están dentro del rango. El rango son donde están los valores que están entre 6 y 14. Y entonces aquí sí se observan como los picos de la gráfica, cuando hay subidas, cuando hay bajadas, entonces podemos ver estos picos, mientras que aquí se observa la gráfica como si fuera muy pareja. Entonces muchas personas cuando hacen encuestas usan este tipo de manipulación porque pretenden que la información tenga una intención que ellos quieren. Y por eso tenemos que ser críticos, ¿ok? Acá hay otra, aquí hay otro ejemplo y aquí hay otro ejemplo. Vamos a mirar este. Este es un diagrama circular. ¿Cuál crees que de estos dos, este es uno de barras, cuál de estos dos crees que podría ser el más apropiado o cuál está incorrecto? El incorrecto es la torta. Muy bien. ¿Quieres decirme por qué crees que es incorrecto? Creo que no es la gráfica adecuada para codificar esos valores. Muy bien, cuando son porcentajes, no, lo adecuado es trabajar con barras. Además, uno también podría trabajar porcentajes en torta, pero debe coincidir el 100% el total de la torta. Y aquí supera el 100%. Si uno suma, me da 50 más 34, 84 más 67, me da más de 100%. Además, cuando en una torta tengo el 50%, debe corresponder a la mitad de la torta. Y aquí no da la mitad de la torta el 50%. ¿Listo? Vamos al siguiente.
Aquí vemos una gráfica donde nos muestra la población de estudiantes por kilómetro cuadrado, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál crees aquí que sería la correcta? Que le pondríamos la carita feliz. La correcta, la segunda. La segunda quiere decir esta. Sí, Sí, sí. Ok, muy porque, bien. porque en la primera los colores están muy parecidos y tienden a confundir al lector. Muy bien. ¿Por qué tienden a confundir al lector? Porque mira, por ejemplo, Amazonas. Amazonas sabemos que tiene menos población que Antioquia, ¿cierto? Entonces, si tiene menos población de estudiantes que Antioquia, debería tener un color más claro que Antioquia, que tiene más estudiantes, tendría que tener un color más denso. Lo mismo pasa con Chocó, con otros departamentos. Listo, Guajira. Bueno. Ahora vamos a mirar, entonces ya vimos la exploración, los gráficos y la cultura estadística, los gráficos como objeto semiótico, que aquí vimos que es importante evaluar todos los elementos del gráfico, y ahora vamos a ver los niveles de lectura de los gráficos estadísticos. ¿Listo? Entonces, para ver los niveles de lectura de los gráficos estadísticos, pensemos por qué es importante analizar esos niveles de lectura. Cuando los estudiantes presentan las pruebas saber, hemos encontrado un resultado como estos que aparecen en la gráfica. En el nivel 1, que es el nivel textual, el 97% de los estudiantes obtienen respuestas positivas y el 3% lo pierden, que es como cuando hacíamos el ejemplo de encontrar los lobos, que de una se ve dos lobos. Entonces, cuando son la lectura literal, la mayoría de los estudiantes logra eso, ¿cierto? El 97% lo logra, mientras que el 3% no. Cuando es la lectura dentro de los datos, ¿y qué es lectura dentro de los datos? Enseguida lo vamos a ver. El 83% lo logra, o sea que va bajando, mientras que el 17% no. Cuando es la lectura detrás de los datos, lo logra el 14%, mientras que el 86% no lo alcanza. Y cuando es la lectura más allá de los datos, es peor, porque casi que nadie lo logra. Solo el 2% lo logra y el 98% no. Es decir, que prácticamente se voltea la torta aquí. Podríamos decir que la mayoría de nuestros estudiantes, así como ahorita hicimos el ejercicio de los lobos y los tigres, pueden leer los datos que se ven así de una, literal, pero les cuesta ir más allá, ¿cierto? Eso a nosotros nos está diciendo que es importante trabajar esos niveles de lectura de las gráficas en nuestros estudiantes. Vamos a mirar entonces a qué hace alusión esos niveles de lectura. Cuando hablamos de leer entre los datos, quiere decir esa lectura literal. Ejemplo, si yo tengo acá la del chiribiquete, ¿cierto? Entonces ¿qué pregunta podría hacer para esa lectura de leer entre los datos, ¿cierto? De leer los datos. Les podría decir, ¿de qué nos habla la gráfica? ¿Qué contestarías? De la deforestación. Muy bien. ¿Y dónde viste esa respuesta? En el título. En el título. Entonces, mire que no hay que hacer esfuerzo, simplemente es mirar lo que está así de una literal y responder. Otra pregunta que podríamos hacer es, ¿en qué año hubo más deforestación? En el año... Bueno, Eso, bueno, en el 2018, en el 2021. en el 2021. Bueno, 2021 son los verde claro, ¿cierto? Bueno, entonces espérenme. Deforestación, creería que en el 2018. Muy bien, entre 2018 y 2019, que es el verde oscuro, que mire que en todas las serranías, estas son áreas protegidas, en todas ellas hubo mayor deforestación entre 2018 y 2019. Muy bien. Y mire que ahí no tuve ni que sumar, ni que hacer nada, simplemente observar literal qué se ve más grande. En el título le encontré la respuesta de qué nos habla la gráfica y eso se llama leer los datos, ¿cierto? Ahora vamos al nivel 2, que es leer dentro de los datos.
Entonces, una cosa es leer los datos, otra cosa es leer dentro de los datos. Entonces, aquí el nivel aumenta un poquito, porque aquí ya no le voy a preguntar de qué me está hablando la gráfica, sino que le puedo preguntar cuánta deforestación se dio en total en la serranía del Chiribiquete en los últimos 3 años. Entonces, me vendría primero que todo, el estudiante tiene 3 opciones. Tinigua, que es una reserva natural. La Sierra de la Macarena, que es otra reserva natural. Nucá, que es otra reserva natural. Y el Chiribiquete, que es otra reserva natural. Como la pregunta es en el Chiribiquete, entonces el estudiante debe ir ¿dónde? Al Chiribiquete. Me dicen, ¿cuánta deforestación se dio en total en la serranía del Chiribiquete en los últimos 3 años? ¿Qué operación haría el niño para saber cuánta deforestación hubo? Una suma. Muy bien, una suma. Entonces, mire que ahí estamos leyendo dentro de los datos, porque dentro de los datos escojo, hago la selección de donde miro yo esa pregunta, esa respuesta a esa pregunta. Y aparte de eso, tengo que hacer una operación. Entonces, por eso se llama este nivel leer dentro de los datos. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. ¿Logramos ver la diferencia entre leer los datos y leer dentro de los datos? Sí. Ok, vamos a ver el nivel 3. El nivel 3 es leer detrás de los datos. Ejemplo, yo le puedo preguntar al niño, a partir de la gráfica responda, ¿hemos avanzado en el cuidado del medio ambiente? Un poco. Un poco, sustente su respuesta. Un poco porque las gráficas nos están mostrando que lo que ha disminuido la deforestación ha sido una minucia prácticamente y que debemos seguirla cuidando. Exacto, entonces mire que aquí me va a permitir que el niño diga, pero que también argumente, ¿cierto? También dé una explicación. Entonces ahí está leyendo detrás de los datos. Por ejemplo, el niño podría decir, profe, pero ¿por qué aquí subió, bajó y volvió y subió? Entonces ahí ya está leyendo detrás de los datos. Está pensando en qué pudo haber pasado. Y entonces eso me lleva al último nivel, que el último nivel es leer más allá de los datos. Ahorita expresaba que es importante tener ese escepticismo para mirar las gráficas, ser críticos, dudar de ellas. Entonces aquí yo podría pensar qué nos llevaría a pensar que esta muestra requiere de otros datos para ser más confiable o o para que nos permita más análisis. Ejemplo, ahorita expresaba que no es lo mismo hablar de una población en Brasil a una población en Venezuela, porque una tiene más gente que otra, ¿cierto? Más personas que otra e inclusive tiene más hectáreas que otra. Lo mismo podríamos decir acá. Tendríamos que pensar qué cantidad de hectáreas tiene la serranía del Chiribiquete con respecto a las demás serranías para saber en cuál de todas se está protegiendo más las áreas. ¿Me hago entender? Sí, tendría entonces que relacionar hectáreas y otro tipo de información para poder hacer una codificación confiable. Exacto. Y eso se llama leer más allá de los datos, porque yo estoy pensando, bueno, venga, pero consultemos cuántas son las hectáreas de Chiribiquete y cuántas son las hectáreas de acá de esta se ve que parece que la cuidaran más y de pronto no es que la cuiden más, sino que es más pequeñita. Y al ser más pequeñita, es lo mismo que deforestaran esta cantidad a que aquí, que en esta de Tinigua deforestaran todo esto. ¿Me hago entender? Sí. Ok. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar, leyendo más allá de los datos, ¿qué pasó acá? Porque hay este altibajo aquí. Entonces diríamos, bueno, esta área estaba siendo protegida o estaba bajo el dominio de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? De unos grupos al margen de la ley.
Y cuando una vez de alguna manera se van estos grupos de allí, emergen, entonces acá vemos que hay una deforestación alta, pero qué pasó acá que bajó y qué pasó acá que subió. Entonces eso es leer más allá de los datos, ¿cierto? Y a partir de eso uno puede hacer debates con los estudiantes, se pueden generar una serie de aprendizajes. Claro que sí, y también se pueden buscar otro tipo de información distinta que tenga que ver con los parques nacionales. No Exacto, simplemente la deforestación, sino también podría ser las especies, la flora, la fauna. Y ahí se excelente. podría engranar hasta un proyecto de aula. Exacto, excelente. Bueno, vamos a hacer entonces una práctica alrededor de los textos de PRES, donde vamos a mirar las preguntas y tú me vas a decir qué nivel, es, si es el 1, el 2, el 3 o el 4, ¿cierto? Entonces, están las preguntas y tú me dices a qué nivel es, ¿sí? Te dicen, bueno, primero te pido perdón porque aquí no me aparece la convención. Las niñas son moradas y los niños son azules. ¿Listo? Ujú. Entonces, las barras azules, ¿a qué hacen referencia? A los niños, Eso es, ¿qué nivel? 1, 2, 3 o 4. uno, Muy bien, 1 porque es textual. ¿Cuántas niñas prefieren dulces? ese sería el nivel 2. ¿Tuviste que hacer qué operación? Una suma. ¿Qué sumaste? Eh, bueno, no. No, no sé qué sume. Bueno, vamos a mirar la gráfica, Sarita. Acá están dulces, papitas fritas, chocolates, galletas, ¿cierto? Y las niñas son moradas. ¿Cuántas niñas prefieren dulces? 200 niños. 200. ¿Tuviste que hacer una operación? No, Entonces, ¿qué nivel es? uno. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la preferencia de las frutas por parte de las niñas con respecto a los niños? Mm, Primero que todo, nos ubicamos ¿dónde? en las frutas. En las frutas. Me están Entonces, preguntando que cuál es la diferencia que hay entre la preferencia de las frutas por parte de las niñas con respecto a los niños. no, a las niñas les gusta más la fruta Ajá, que a muy los bien. niños. ¿Y cuál es la diferencia exacta? Mm, la mitad, más de la Muy mitad. bien, la mitad, un poquito más. ¿Qué operación tuviste que hacer una operación o pues No, como simplemente sí, hice una predicción. eso? Y esa predicción la hiciste basada en analizar dos datos o uno solo. Dos datos. Datos, entonces, ¿qué nivel es ese? El tercer nivel. El tercer nivel es leer más allá de los datos, es leer detrás de los datos. Bueno, la segunda. La segunda que es leer entre datos, muy bien. Vamos a esta tercera pregunta. A partir de la gráfica, ¿consideras que los estudiantes del colegio de Camila tienen buenos hábitos alimenticios? Argumente. Eh, están hablando de todos los estudiantes, niños y niñas. Sí, mira que aquí dice dulces tanto, papitas fritas tanto, chocolates tanto, galletas tanto, bizcochos de hojaldre tanto, frutas tanto, helado tanto, maíz pira tanto, empanada tanto y verduras tanto. Bueno, sí, bueno, según lo que veo en la gráfica, tienden a tener malos hábitos Muy bien, ¿por qué? porque comen mucho, bueno, en la primera variable tienden a comer muchos dulces, ambos. Ujú, En las papas fritas y qué más. sí, En los chocolates, sí, más, súper. O sea, en todas la línea
aparecen estos tipos de alimentos que no, bueno, algunos no son saludables y que tienen esa convención de estar más en porcentaje que comidas saludables, ¿Cómo cuáles? como las frutas, como la del maíz, como las verduras. Muy bien, excelente. Entonces, mire que aquí, ¿qué nivel sería este? Bueno, ese nivel podría ser el segundo nivel. ¿Aquí estás leyendo, analizando entre datos y ya, o estás mirando más allá de los datos? Están mirando detrás de los datos. Detrás de los datos. Entonces, ¿qué nivel sería? El nivel 3. El nivel 3, muy bien. Vamos para esta última. ¿Qué necesitamos conocer para tener certeza que esta gráfica, que esta muestra es correcta? Bueno, ya esta vendría a ser un nivel de el último nivel de lectura, Muy el cuarto, bien, muy porque bien, tendríamos que conocer el contexto, a cuáles estudiantes se entrevistaron, en qué muy bien. colegio, ¿Cuántos en total hay? cuántos en total hay. Ajá. Muy bien, para saber si la muestra es significativa y todo eso. Excelente, Sarita, te felicito. Hiciste muy buena práctica. Ahora vamos a mirar una propuesta integrada. Esta es una página que les propongo para que miren cómo podríamos trabajar la estadística en las diferentes disciplinas. Esta página se llama Estadísticas en tiempo real. Entonces puedes ver, voy a aumentarle el zoom. ¿La logras visualizar bien? Sí. Ok. Entonces acá podemos ver la población mundial. Esta es una estadística en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que en este momento, mientras yo estoy hablando, mire cómo va creciendo la población. Estos son los nacimientos que se han dado este año y estos son los nacimientos que se están dando hoy. Si yo estuviera trabajando, ¿qué área puedo trabajar alrededor de esto de la población mundial? Podría trabajar en, bueno, matemáticas, Muy bien, ciencias naturales, muy bien, podría también articular sociales. muy bien. Y puedo hacer un análisis, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué está pasando? Que mire todo, por ejemplo, si fuera matemáticas, ¿qué cifra está creciendo acá cada segundo? Las decenas, las unidades, las centenas. Entonces acá estamos viendo que están creciendo Las, las unidades y las unidades en las tres, ¿cierto? Podríamos analizar cada segundo cuántas personas nacen, ¿cierto? Cada minuto hacer una contabilización y mirar desde las matemáticas. Desde las sociales puedo analizar la población mundial actual, qué está pasando con los nacimientos de este año, con los nacimientos hoy, con las muertes este año. Estas son las muertes que se están registrando y mire que mientras te hablo, esta muertes hoy están corriendo, ¿sí? Entonces miren, mientras hablamos cuántas personas están muriendo y hoy han muerto 58.599, bueno, mientras hablé cambia y prácticamente estamos hablándole a la población en los medios de comunicación, reduciendo que las muertes son solo por COVID-19, mientras que mire todos los que están muriendo por múltiples situaciones, ¿cierto? Aquí vemos el crecimiento poblacional que se da este año. ¿Esto qué es? Estadística. El crecimiento poblacional hoy, ¿sí? Aquí vamos a ver gobierno y economía, que se aplica también a las ciencias sociales. Si habláramos de matemáticas, ¿cuál es la cifra que está cambiando cada segundo? Las unidades de mil, las centenas de mil, ¿sí? Están cambiando cada segundo. Aquí también las centenas de mil. Y este es el gasto que están haciendo los gobiernos hoy en salud. Y alrededor de esto podríamos hacer inclusive en bachillerato un debate de cómo está la salud
y mire todo el gasto que se hace. Quizás en algunos países se invierten en salud y en nuestro país qué está pasando. Y alrededor de eso generar un debate, ¿cierto? La educación, el gasto mundial de los gobiernos en educación hoy. Estamos hablando de 3.892 millones, mientras yo hablé, cambió a 3.893 millones, ¿cierto? 700, bueno, ahí este número no se alcanza a leer porque cambia de una. El gasto mundial de gobiernos en Fuerzas Armadas hoy. Y mire, de alrededor de esto podemos generar un debate, podemos filosofar, entonces se puede trabajar también la filosofía, en la ética. Aquí podríamos abordar los automóviles producidos este año, las bicicletas producidas este año y los computadores vendidos este año. ¿Cómo se alcanza a vender 213 millones, 71.214 computadores y miremos cuánto es la población mundial que decíamos ahorita, en la población mundial, que son 7.907 millones 96.136. Es decir, que estamos hablando de que casi que todos los adultos tenemos un computador, ¿cierto? Y hablando aquí de que estamos pensando que cada año la gente está cambiando, ahorita vamos a mirar lo de los celulares, que el consumismo nos lleva a estar cambiando, a estar renovando y no pensar en que el medio ambiente se está dañando con todo esto. Vamos a hablar de la sociedad y medios. Los libros publicados este año, mire qué triste esta cifra, cómo se demora para crecer, ¿cierto? Mientras que si habláramos también de cosas, de bicicletas producidas este año, mire cómo crece, computadores vendidos este año, cómo crece, automóviles producidos este año, cómo crece, mientras que los libros no. Entonces, ¿qué nos está pasando que no estamos escribiendo? Los periódicos circulados hoy, los televisores vendidos hoy, mire que hoy solamente se han vendido todos esos televisores, los celulares vendidos hoy, 2.524.000. No alcanzo a decir esta cantidad porque está cambiando en cuestión de segundos las centenas, ¿sí? Entonces es pensar sobre eso y frente a eso yo puedo hacer también un proyecto pedagógico, de hacer un análisis de esto, de crear debates, el dinero gastado en videojuegos hoy, los usuarios de internet en este mundo, los correos electrónicos enviados hoy, mire, superan casi que la población mundial, la supera, ¿cierto? Las entradas de blog escritas hoy, los tweets enviados hoy, las búsquedas en Google efectuadas hoy. En medio ambiente, la deforestación este año en hectáreas. Qué triste es ver cómo esto ocurre. Mire, ya, en este momento se acaba de deforestar una hectárea más. Y mientras hablo, se deforestan otra hectárea. La tierra perdida por erosión. Hace poco vivimos por acá en Copacabana cómo estuvo cerrada la vía porque hubo una erosión grande. Las emisiones de gas producidas este año, que mire que va cambiando las unidades de 1000. La desertificación este año en hectáreas, los químicos tóxicos en el medio ambiente este año, y a raíz de esto podemos hacer un trabajo en ciencias naturales, ¿cierto? Los alimentos, las personas desnutridas en el mundo, ¿sí? Las personas con sobrepeso en el mundo, las personas obesas en el mundo. Espere que ya, las personas obesas en el mundo. Mire cómo va cambiando esto de rápido y las empresas saben eso, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a fabricar productos relacionados con la enfermedad de la obesidad y mire cómo se venden, que va cambiando en decenas de mil. O sea que se venden 10.000 productos de estos cada segundo, casi. Aquí lo gastaban en programas de pérdida de peso, mire. Acá vamos a hablar del agua, el agua consumida este año en millones de litros, ¿sí? Mire, millones de litros que se van consumiendo y van cambiando las centenas cada segundo. Las muertes por enfermedades ligadas al año este año. Entonces, mire que ahorita hablábamos que no solamente la gente está muriendo de COVID, sino también por enfermedades ligadas al agua. Personas sin acceso con agua potable, muchísima gente que no tiene acceso al agua potable. Estamos hablando de la energía usada hoy en megavatios, ¿sí?
las fuentes no renovables que se están gastando, las fuentes renovables, la energía solar chocando la tierra hoy, el petróleo bombeado hoy en barriles. Este es el petróleo que está restante. ¿Y cuántos días falta para que se acabe el petróleo? Aproximadamente 42 años. El gas restante, ¿sí? Y los días para que se termine el gas. El carbón restante y los días al fin del carbón. Aquí hablando de salud, la muerte es por enfermedades infecciosas. Que hablábamos que no solamente las muertes se dan por COVID, las muertes de niños menores de 5 años. Mire que son 6.650.016 niños este año muertos menores de 5 años. Los abortos este año, muy triste esta cifra, 37.330, y no alcanzo a leer aquí porque cada segundo va muriendo un niño por aborto, y eso los que están informados. Las madres muertas durante el parto, las personas infectadas con SIDA, ¿sí? Entonces, alrededor de todo esto, mire, los cigarrillos fumados hoy, alrededor de esto podemos, los suicidios, los gastos en drogas, y alrededor de esto podemos hacer un análisis pedagógico muy bueno con los estudiantes. ¿Qué te parece, Sara? No, me encantó. Mira ese gasto en drogas ilegales, cómo está alto. Total, total. Bueno, entonces ya quiero hacer una valoración y cierre. Quiero saber qué te llevas de esta STS, cómo te pareció, si la ves aplicable en el aula. Cuéntame. No, claro que sí. Lo mejor de todo es que se pueden vincular con las diferentes disciplinas del conocimiento. Y me llevo también lo de los niveles de lectura, que no solo se hace en matemáticas, sino también en lenguaje y en todas las áreas. Y hacer esta comprensión un poco más agradable, porque en ocasiones suele ser muy compleja, y tener, digamos que este tipo de formaciones hacen que uno como que vuelva a retomar y lo haga de una manera más didáctica. Entonces te agradezco mucho por el espacio. Gracias a ti, Sarita, por la disposición. La verdad que me sentí pues como muy, muy cómoda contigo porque estuviste ahí atenta, participando y todo eso. Y dentro de la CDA2 trabajamos pues todo lo que fue la presentación y la preparación de esta STS. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga. Y gracias a todos los que nos escuchen. Muchas gracias.